Aquí el doctor en genética molecular Peter Malenkov, de la división científica de la milicia privada Iron Covenant. Al principio, éramos financiados por diferentes gobiernos con el objetivo del mejoramiento de la anatomía humana a través de experimentación genética. Cuando comenzamos a experimentar, intentamos hacerlo con lo más lógico, que eran animales con compatibilidad genética alta con el humano, pero lo único que creamos fueron aberraciones. Monstruos que eran mitad animal y mitad humano. En algunos casos nosotros mismos los sacrificamos. En otros, sabíamos que no podían resistir con vida en libertad, así que los soltamos en lugares aislados. Un par de veces algún curioso que los encontraba sacaba algún video o fotografías, pero ¿quién creería una locura así a alguien? Continuamos con animales que no tenían compatibilidad, pero cuando hubo contratiempos, obligamos a la naturaleza. El resultado fue diferente esta vez, sobre todo cuando intentamos con leones, reptiles e insectos. Los objetos de prueba fueron exitosos y aún siguen en un programa de crianza acelerada. Creo que, ahora que lo pienso, lo que más me causaba curiosidad es que la computadora los detectó como ya existentes. Pero hay secretos que ni yo logré conocer. Cuando el financiamiento de los gobiernos se detuvo por los resultados fallidos, pensábamos que estábamos perdidos. Pero una asociación secreta del gobierno ruso se hizo cargo. Aunque no trabajaríamos bajo nuestros términos, sino más bien bajo los suyos. Y ellos fueron específicos. Queremos unir al humano y la máquina en un ser vivo único, dijo un hombre ruso de traje negro y la piel más blanca que he visto en un ser humano en la junta en la que nos presentaron a nuestros nuevos aliados. Comenzamos con cosas sencillas, implantes de chips que modificaban la química del cerebro para que el cuerpo resistiera más, pero los resultados no eran nada de otro mundo. Si bien es cierto, eran más resistentes que el humano promedio, pero no eran los superhombres que nos habían demandado, así que cambiamos el enfoque regresando al ADN animal, pero esta vez implantados con los chips. Aún así, nuestras creaciones estaban más cerca de ser aberraciones conspiranoicas de YouTube que del siguiente paso de la evolución humana. Las cosas dieron un giro inesperado, un día con un camión blindado pintado de negro. No había marcas, ni una señal de la empresa o el gobierno que lo enviaba. Al abrirse, bajaron soldados con uniformes tácticos negros y rostro tapado. El pasamontañas tenía como única marca una letra S. Empezaron a bajar camillas, 10 exactamente, las cuales llevaron directamente al almacén donde guardábamos los objetos de prueba fallidos. Fuimos informados por nuestros superiores que lo que había en esas camillas era la clave para avanzar. Dejar de lado los chips. Primero nos dejaron ver 5 cuerpos que aparentemente no tenían nada sorprendente. Más que claro, una musculatura digna del Olimpia. La tarjeta de información no dejaba ver demasiados detalles, pero 2 datos nos congelaron. Año de ensamblaje, 2020. Lugar de ensamblaje, Irán. Considerando que estábamos en pleno 2040, era imposible que un cuerpo se pudiera conservar en ese estado, incluso con la mejor tecnología de criogenización. Al ver esto, nos pusimos a realizar la autopsia. Estábamos emocionados, como niños en Navidad. Apenas abrimos el pecho y ahí estaba el primer hallazgo. Era una pieza de metal que asemejaba perfectamente un tórax. Creo que en este punto sobra decirlo, pero conforme avanzamos en la autopsia,
Era cada vez más claro que estábamos ante un esqueleto hecho de metal. Por su definición, debería de llamarlo un cyborg. Como este, teníamos 4 más, así que nos apresuramos a limpiar, por decirlo de algún modo. En todo momento pensaba en los 5 que hacían falta. ¿Qué podría ser tan raro que hubo la necesidad de separarlos? ¿Acaso había algo más loco que esto? Bueno, no tardamos demasiado en enterarnos. De la naturaleza de estas máquinas solo se nos dio un informe resumido pero revelador. La última misión donde fueron usados fue en Irán. Se reporta que cada uno de ellos representó la muerte de al menos 10 gigantes. Ya eso por sí mismo le habría volado la cabeza a cualquiera. Pero, de cualquier forma, eso no nos preparó para lo que venía. Cuando tuvimos acceso a las siguientes 5 camillas nos encontramos lo que muchas religiones podrían haber catalogado como demonios. Ahí estaban 5 seres humanoides de cuerpo negro, con líneas rojas que formaban patrones que no entendí. Su piel se asemejaba a la de una iguana. Pies y manos tenían garras de unos 20 centímetros. Sus alas tenían plumas como de un águila, pero eran negras, y la parte baja parecían haber estado expuestas al fuego. Sus rostros eran una mezcla de belleza que jamás había visto, con la grotesca visión de unos cuernos que crecían desde la frente y que medían aproximadamente unos 15 centímetros. La explicación para estas cosas fue incluso más rara que con los otros 5. El informe decía que los cuerpos habían sido recuperados de una cueva en medio del desierto del Sahara. Tenían una ficha de información que describía a detalle las habilidades que poseían cada uno de estos seres. Podría ponerme demasiado técnico, pero el objetivo de esta grabación es que quien la escuche entienda perfectamente. Las habilidades eran regeneración celular, manipulación mental, telequinesis, control sobre el fuego e invisibilidad. Y aunque cada uno portaba una de estas habilidades, todos tenían una en común. Me da escalofríos tan solo decirlo. Poseer humanos. De dicha habilidad no había más explicación, solamente decía eso. Había una emoción científica en mí, pero no podía evitar pensar en lo que nuestra creación podría hacerle, no solo a las guerras, sino al mundo. ¿Qué horrores podríamos estar desatando? ¿Y a quién estábamos dándole la ventaja? Y de cualquier forma, continuamos. Logramos tomar los esqueletos de los cyborgs. Incluso pudimos replicar las piezas. Cuando comenzamos a trabajar en el ADN de los demonios que ahora tenían el nombre clave de Nephilim, fue cuando comenzaron los problemas. No había forma de perforar la piel. No había saliva o sangre seca. No teníamos forma de obtener nada. La fortuna comenzó a sonreírnos cuando después de repetidos intentos un soldado de Iron Covenant nos proporcionó un pequeño cuchillo con grabados de letras muy extrañas en la empuñadura. Fue la única manera de poder retirar parte de la piel. Al pasarla por el microscopio, los resultados no fueron nada que hubiésemos visto antes. Lo que sea que fuera, no estaba en el reino animal de nuestro planeta. Los meses pasaron y avanzamos a marchas forzadas, a veces en jornadas de hasta 48 horas. Y tengo que aceptar que de no ser por esos esfuerzos, no habríamos progresado. Los 20 prototipos que creamos pasaron todas las pruebas.
Tenían todo lo que el soldado perfecto debía ser. Resistentes a cualquier bala, incluso explosivos. Se regeneraban en segundos. Influenciaban la mente de quien estuviera frente a ellos. Depredadores invisibles que ejecutaban sin ser vistos. Soldados letales que dejaban en cenizas todo un edificio con gente sin recibir ningún daño. Teníamos la creación más perfecta de la historia de la humanidad. Pero rápidamente nuestra creación se dio cuenta de que era superior a su creador. Al principio solamente parecían olvidar parte de las misiones, pero con el pasar del tiempo, directamente rehusaban a llevar a cabo las órdenes. No porque no pudieran, sino porque simplemente no querían. Uno en específico comenzó a hablar un idioma que jamás habíamos escuchado. Los otros ponían atención. Era aterrador ver cómo sus ojos se llenaban con una claridad que, en idioma humano, solo podríamos describir como propósito. En algún punto las cosas se pusieron tan tensas que hubo la necesidad de encerrarlos. Hicimos celdas hechas específicamente para ellos. Los mantuvimos así por no más de 2 días. Pero a la madrugada del 22 de abril, la alarma se volvió loca. Corrimos a ver la situación en la que estábamos y lo que encontramos, bueno, fue una masacre. Las celdas vacías, los guardias regados por todo el lugar. Las puertas de titanio que habrían contenido una explosión nuclear, fundidas como acero derretido. No había respuestas. Durante semanas, tratamos de rastrear seres que habían sobrepasado la inteligencia y la fuerza humana, que estaban dotados con habilidades que habrían puesto al mundo de rodillas ante ellos. El día de ayer, recibimos nuestro primer indicio y no es nada bueno. Recibimos un mensaje a nuestros servidores. El origen, Chernobyl. No había texto, pero sí un archivo con 15 fotos. Cada una de las imágenes era errática, como cuando un niño saca fotos aleatorias. Pero la última, esa era una foto grupal. No solo estaban los 20 que nosotros habíamos creado. En la imagen había mierda. Había lo que únicamente puedo describir como niños o crías. Entendí que el mensaje no era un error. Las fotos no eran aleatorias. Nos estaban enseñando su hogar. Y tomando en cuenta que saben que estamos dispuestos a reaccionar con violencia, es fácil concluir que están retándonos y que no tienen miedo. Aterrizaremos en Chernobyl con un equipo dentro de 1 hora. Dios tenga piedad de nosotros.